la Pascua, versículo 13. Jesús y sus discípulos van al sur, como dijimos, geográficamente van al sur, topográficamente van subiendo. Esto es un viaje de más o menos una semana dependiendo de la ruta. En este momento la Biblia no nos dice la ruta que toman. En 2 capítulos más tarde vamos a ver, porque vamos a repasar esa entrevista de nuevo. Esto no fue una decisión de último momento. La Pascua requería mucha preparación y esto lo veremos en más detalle 2 o 3 años en el futuro cuando hablamos de la última Pascua del Señor Jesús. Pero lo que sí podemos decir en este momento es que la población de Jerusalén incrementaba increíblemente. Venían millares, no solo del área de la tierra donde estaban, sino de todo el mundo. Esto lo veremos también o se ve en el libro de Hechos, cuando habían todas personas solamente en la fiesta de Pentecostés. La Pascua traía aún más personas que esa fiesta. Y venía, Josefo nos dice que había evidencia que en algunas Pascuas Jerusalén, que era una ciudad de, se cree, 100 a 200 mil personas, se cree, la población subía hasta 2 millones de personas. ¿Se pueden imaginar esto? Hasta se construían paseos y puentes adicionales para poder acomodar las multitudes que venían a Jerusalén. Yo les he mencionado en otras ocasiones la gran obra de Alfred Edersheim. Alfred Edersheim vivió en el siglo XIX, era un judío convertido a Cristo y un hombre muy piadoso y muy energético para las cosas del Señor. Y él hizo unos estudios extraordinarios de la era en cuanto al templo, la vida de Jesucristo, la Pascua, la destrucción de Jerusalén. Y muchos de estos datos que yo estoy compartiendo con vosotros vienen de él, de ese hermano que ya está con el Señor. Por todo el derredor, los sepulcros eran pintados de blanco. Esto lo hacían todos los años. ¿Por qué? Porque si tú tocas un sepulcro, no puedes participar de la Pascua, no puedes purificarte. Y fue de allí que Jesús le da uno de los ayes a los fariseos en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pues eso ocurría en el tiempo de la Pascua. Y era para darle aviso a la gente, cuidado, esto es un sepulcro, no lo toques, aléjate, no lo toques, para que no pierdas tu viaje, que quizás vino de Etiopía, por ejemplo, y va a perder el viaje si toca ese sepulcro. Muchos de los diezmos se acumulaban durante el año y eran traídos en la Pascua y también en las otras 2 fiestas mayores. Y mucha muchedumbre traía sus diezmos al templo. Muchos venían temprano, antes de la Pascua, para purificarse. Esto se ve, por ejemplo, en Juan 11:55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Como dicen los americanos, it was a big deal. Era algo grandioso, algo único, algo extraordinario. Pues una grande industria había crecido en Jerusalén y en sus alrededores en los tiempos de la Pascua. Como que se habían olvidado de las reprensiones de Nehemías. Si se acuerdan, Nehemías estaba muy molesto porque ellos estaban violando el día de reposo, el día del Señor. Hace 2 años estábamos aquí, entiendo que ocurrió de nuevo el año pasado, aunque yo no lo vi el año pasado, pero el año antepasado sí tuve la oportunidad de observar el campeonato de surfing aquí en Arecibo. Y si los que fueron se dieron cuenta, como me di cuenta yo, que cómo limpiaron esa área hasta 1 o 2 cuadras del mar, y habían kioscos y comercios y por doquier jugos, panes, comida, agua, de todo. Bueno, eso fue algo especial. Ahora multiplique eso 1000 veces para tener la idea de lo que estaba pasando en Jerusalén en la Pascua. Esto no fue un campeonato, ok, me voy. La Pascua era algo muy, muy especial, muy extraordinario, y estamos hablando de millares y millares de personas. 2 cosas en particular se multiplicaban. Uno, el cambio de monedas.
los que han viajado fuera de los Estados Unidos, Europa, digamos, el Asia, África, donde sea, usualmente no tiene moneda de ese país o de esa región, el euro en Europa, por ejemplo, la libra esterlina para Inglaterra. Entonces, ¿qué hace uno? Típicamente, uno va al aeropuerto y hay un cambista y uno dice, mira, aquí tengo $100, dame el equivalente en euros o dame el equivalente en libras o dame el equivalente en yen, lo que sea. Y ese cambista te da el equivalente y te saca un porcentaje, usualmente, bueno, hace tiempo que no viajo allá, pero 2%, algo así. Y los que viven allí te dicen, mira, no cambies en este lugar, porque cobran demasiado. Y usualmente te dicen, no cambies en las calles, porque es muy caro. Adivinen lo que estaba pasando aquí. Venían de todo el mundo, todas las monedas romanas, persas, griegas tenían imágenes, por lo tanto no se podían usar en el templo. Pero los que estaban cambiando era un abuso. Edersheim dice que la evidencia es que el tipo de cambio era más del 10%. En la semana pasada, estudiando esto, vi otro escolástico que dice que era el 20%. Hermano, ese es un robo. Era un robo, aprovechándose de la piedad de estos hombres piadosos, usando este tiempo para robarles básicamente. La segunda cosa que se multiplicaba eran los animales. Animales limpios, aceptables para el sacrificio. Al pasar los años, muchos dejaron de traer sus propios animales, porque si tú vivías no muy lejos y podías traer tu ternero, por ejemplo, tu cordero, lo traían, pero ¿qué pasó? Al pasar el tiempo, llegaban y los que examinaban los animales decían, no, ese no está bien, tienes que comprar uno de aquí. Y se hizo un relajo. Y dejaron de traer, muchos dejaron de traer. ¿Por qué? Voy a viajar con mi animal, voy a viajar 10 millas o 1000 millas, para entonces no lo puedo usar. Y entonces tenían que comprar el animal allí, bien caro también. Era un abuso. Otra cosa que ocurría eran lo que llaman otros suplidos. Como dije, cuando estaba el surf de Arecibo, el campeonato en Arecibo hace 2 años, habían otros negocios. Y me alegro, porque me daba mucha sed, había jugo rico y todo. Me alegro que habían otros negocios. Esto se multiplicaba aquí también, pero de forma extraordinaria. En resumidas cuentas, el templo se había convertido en una fuente de riquezas y abuso, no un área de adoración. Hablando del templo, dice la palabra que Jesús volcó las mesas y sacó con latigazos a los cambistas del área alrededor, del área de los gentiles. Antes de entrar de lleno a este tema del templo, quiero hacer un punto. Jesús no pecó. Cuando yo me enojo, yo peco. Yo no puedo pensar de una vez que me enojo y puedo decir al Señor, esto fue un enojo justo, Señor. No. Usualmente es enojo de pecado. Y usualmente yo he visto gente enojada, pierden el control. Se vuelven locos. ¿Qué dicen en Latinoamérica? Le da un patatún. Sabemos que ese no fue el caso de Jesús. ¿Sabe cómo lo sabemos? Dice, esta fue la primera limpieza, purificación del templo. Tomó e hizo látigo. Cuando usted está fuera de control, ¿usted puede sentarse ahí y coser un látigo? Yo no. Él estaba en control total. Prepara su látigo y dice, voy a volcar esa mesa. Aquel sinvergüenza va a salir cabeza abajo por la tierra. Estaba planificándolo todo. Era un enojo justo del Hijo de Dios, el eterno Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Regresemos al templo. Hay 2 palabras para templo. Una es erón, y esos son los recintos del templo. Los alrededores, lo que llamaban el área de los gentiles. Okay. Si desean, en casa durante la semana o esta tarde, vayan en línea y busquen imágenes del templo de Herodes.
y van a ver lo que me refiero. Muchas de las pinturas, incluyendo la pintura que mandé en la carta de anteayer, creo que fue, no me acuerdo cuándo la mandé, muestran a Jesús en esta limpieza, y sé que es esta limpieza porque tiene látigo, como dentro del templo, pero no fue allí, fue en los recintos, en lo que nosotros llamaríamos las afueras, pero era el templo, era el herón del templo. Ahora, esto es interesante e importante. Estos fariseos y saduceos, escribas, sacerdotes, habían convertido esta área en un bazar, en un área, un pulguero. Yo he tenido el privilegio de ir a mercados en el Medio Oriente. Es una experiencia, hermanos. Yo creía que los mercados en Sudamérica eran algo. No, esos son calladitos comparados con los del Medio Oriente. Es divertido, pero estamos hablando de gritos, de no, él cobra menos, no, él cobra más. Eso es lo que teníamos alrededor del templo. Eso. Y para entender eso es importante entender que estamos hablando de los recintos del templo. Y esa área se supone que debiera ser una bendición para los gentiles, que se acercaran y vieran cómo se adoraba el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios verdadero. Y a ellos no les importaba. Su dinero era más importante que eso. Malaquías 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, etcétera, etcétera. Sigue ese capítulo de Malaquías. Él ve la purificación del templo, Malaquías, como el comienzo de una mayor purificación. Vamos a ver otra purificación al final de su ministerio, antes de su crucifixión, y entonces la final purificación en el año 70, en la destrucción del templo. Pero hay otra palabra traducida templo, y es esta, naos. Y literalmente, específicamente, esto quiere decir santuario, altar. Ya voy a regresar a eso en un momento. Aquí Jesús les da una señal. Él causa un desastre adrede, a propósito. Y lo llama casa de mi Padre, versículo 16. Casa de mi Padre. Esto es importante porque más tarde, al final de su ministerio, lo llama tu casa. Por ejemplo, Mateo 23. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto es significativo. En la crucifixión, el velo del templo que separaba al pueblo del lugar santo fue roto, de arriba para abajo. Algo imposible, pero no para Dios. Dicen que era así de grueso. Un hombre no hizo eso. Ahora noten otra cosa. Jesús no fue a las autoridades a pedirles permiso para botar la gente de ahí. Él era la persona con autoridad y Él fue directamente a las personas, a los cambistas, a los vendedores de animales, y Él los botó de allí. Él no se acerca diplomáticamente a ellos. Mira, aquí están las regulaciones, ¿no? No, Él los bota de ahí. Este evento marca el comienzo de las hostilidades entre Jesús y los fariseos y el concilio. Llamémoslo el concilio. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, los abogados, etc. El liderato. Pero es interesante que su acercamiento, el acercamiento de estas personas es casi, es muy tentativo. 2 años más tarde quieren arrestarlo, ¿se acuerdan? 2 años, ya veremos. 2 años más tarde no es nada tentativo, su odio, su deseo para matar a Jesús, pero aquí es tentativo. Versículo 18, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Piden una señal, dicen, ¿qué es esto? Bueno, no voy a leer de nuevo lo que leí en la lectura del Evangelio, pero apenas, ¿qué? Una semana atrás,
Juan, estos fariseos estaban con Juan, allá donde Juan estaba bautizando. Y le dicen, ¿quién tú eres? Y Juan les dice, yo no soy el Cristo. Pero entonces también les dice, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Obviamente eso estaba en la mente de esta gente. Porque ahora están viendo a Juan, el discípulo de Juan, a Andrés, que también estaba con Juan el Bautista, y está aquí con Jesús. Están aquí con Jesús y están pensando, ¿será este al cual él se refería? Vemos algo bien tentativo de parte de él, como con miedo casi. Este es un hombre que ha hecho un estrago. Y no reaccionan como van a estar reaccionando más adelante. Versículo 19, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él está usando la segunda palabra aquí. Naos, santuario, altar. Destruye este santuario y lo levantaré al 3er día. El templo representaba la presencia de Dios con su pueblo. Y esa presencia, en específico esa presencia, era representada en el lugar santísimo donde yacía el arca del pacto. Olvídense de la película de Indiana Jones. ¿Okay? El arca del pacto no sabemos, se cree que fue destruida en el cautiverio de Babilonia. Nadie sabe lo que sucedió. Cuando el templo fue reconstruido por Zerubabel, ¿usted no cree? Ya Babilonia no existía. Persia, Ciro tenía todo el control y adueñamiento de todo lo que era de Babilonia. ¿Usted no cree? Y era amigo de los judíos. Él los envió a reconstruir el templo. ¿Usted no cree que si tuviera el arca se lo hubiera dado? ¿Usted no cree que Zerubabel, Nehemías, Esdras, ¿dónde está el arca? No se sabe. Quizás estaba destruido ya. Pero esto es significativo, porque eso es lo que viene. Eso es lo que viene, como estamos viendo y lo veremos en futuros estudios. El propiciatorio de oro fino con las alas de los querubines, desaparecido. No estaba. Ellos tenían un templo reconstruido, un lugar santísimo. Zacarías estaba allí cuando Gabriel se le apareció decirle del nacimiento de Juan. Pero el arca, la representación más contundente de la presencia de Dios, no estaba. Y había estado 46 años en construcción. Comenzó con Herodes. Herodes había muerto unos 30 años antes, cuando Jesús era un infante y la construcción había seguido. Por cierto, los que conocen esto, lo estudian y estudian las cronologías, nos dicen que esta construcción siguió hasta 2 o 3 años antes de la destrucción de Jerusalén. Imagínense. Aquí vemos los comienzos de este antagonismo. Muchos creyeron, dice la Biblia. Ya regresaremos a la señal al final. En los versículos 23 al 25, los cuales no voy a leer de nuevo, la Biblia dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales. Pero que básicamente estos últimos 3 versículos dicen, muchos creyeron en Él, pero Él no creía en ellos. Básicamente es lo que están diciendo. Ellos creían en las señales y Jesús lo sabía. Más adelante en esta serie vamos a ver cuando Jesús alimenta a miles y buscan a tomarlo por fuerza, por violencia y hacerlo rey, a juro y porque sí. Y Él les dice, ustedes no creen en mí, creen en el pan. No creían en Él. Es más, después de eso dice la Biblia que muchos se fueron de Él, inclusive muchos de sus discípulos. Él tenía mucho más que los 12 discípulos. Muchos de ellos se fueron también. Jesús conoce los corazones del hombre. Él sabe quién es de Él y quién no lo es. La resurrección de Cristo es la línea divisora entre los hombres. Es obviamente un evento obviamente sobrehumano. Al no creer en Cristo después de la resurrección es una señal muy obvia, muy clara de incredulidad. Esto se vio aún antes en la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan la reacción judía de los líderes? Matar a Jesús y matar a Lázaro. No creían en Él. ¿Se acuerdan la parábola
del hombre rico y Lázaro. Este era otro Lázaro. ¿Se acuerdan? Señor, manda a Lázaro porque ellos van a creer si alguien sale de los muertos y les dice. Y la respuesta de Abraham, ellos no van a creer aunque alguien venga de los muertos. ¿Por qué? Porque no creen en la Biblia. No creen en la Biblia. Querían asesinarlo después de la resurrección de Lázaro. Las palabras que concluyen este capítulo nos preparan para la próxima escena que veremos Dios mediante el domingo que viene. Porque entre ellos había un fariseo, y más adelante veremos que habían más de uno, pero uno en particular que sí creía en él. Y él se entrevista con Jesús de noche en el capítulo 3, lo veremos el próximo domingo, Dios mediante. En conclusión, la señal que Jesús le dio a las autoridades judías es algo que hoy es muy claro para nosotros y para los discípulos después de su resurrección. El templo ha dejado de representar la presencia de Dios con su pueblo. La presencia de Dios ahora es Jesucristo. Jesucristo en nosotros. El templo de Dios hoy es millones de veces más grande, más amplio que el templo de Herodes. El templo de Herodes era inmenso, era algo extraordinario. El templo de hoy cubre la tierra entera, porque Jesús tiene a su pueblo en toda la tierra. Después de su ascensión, la naturaleza de la presencia de Dios con su pueblo cambió. En la congregación, en el pueblo de Dios, en la iglesia. Jesús dijo en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. La presencia de Dios con su pueblo está en Jesucristo. Por lo tanto, la destrucción del templo en el año 70 no fue un accidente, no fue una tragedia de historia. Dios no necesitaba el templo. Uno lee Hebreos y eso está bien, bien claro. Es más, considerar la presencia de Dios en un templo es idolatría y blasfemia. Quizás le he contado esto, no me acuerdo, pero yo estaba con un amigo musulmán en Bahrein y él me invitó a ver la mosque, la mezquita, allá en Bahrein. Es un lugar inmenso, es inmenso, muy grande y muy lujoso. Francamente llama la atención. Uno entra ahí y es wow. Muchos turistas europeos y americanos lo han visitado. Sé que hay algunos que uno no puede entrar, pero en este dieron una dispensación y los que no son musulmanes pueden entrar. Yo agradecí a mi amigo, yo quería verlo y se lo agradecí. Es impresionante. Y muchos, aquí viene el peligro, muchos son influenciados por esa grandeza. Ahí está el peligro. Pensar que Dios está allí porque es tan grandioso, es lo que ellos quieren que uno piense. Mi amigo quería eso. Es un grave error y es idolatría. La presencia de Dios es en Jesucristo. Pablo habla de la sencillez del Evangelio. Aquí en Juan capítulo 2, al comienzo del ministerio público de nuestro Señor, el Rey de Reyes le dice a los fariseos, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. En el mismo principio de su ministerio público, el Señor indica su resurrección. Y Él dice, yo soy el Señor del templo, yo moriré y resucitaré al 3er día, y mi resurrección es evidencia y prueba que mi presencia con mi pueblo no es un fenómeno temporero, es un fenómeno eterno. Yo moraré con mi pueblo para siempre, dice nuestro Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, mi Dios, el Señor Jesús. Leyendo tu vida, leyendo tus evangelios, vemos lo mucho que tú hiciste para nosotros. Vemos una vida muy ocupada, una vida con propósito. Tú nos dices en otro pasaje que tú pusiste tu rostro como un
como una piedra hacia el Calvario. Y en otro pasaje, tú mirabas al Calvario con gozo, algo que es increíble para nosotros, pero es la realidad. Y te damos gracias, mi Dios, por morir por nosotros, por resucitar por nosotros, tu pueblo, y por morar en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir según esa realidad. En el nombre de Jesús. Amén.